Llevabas conversando, me dijiste buen amigo, y me detuve asombrado a la vera del camino. No sabes lo que ha pasado ayer en Jerusalén. Jesús de Nazaret, a quien clavaron en cruz. Por eso me vuelvo triste a mi aldea de Maús. Por la calzada de Maús, peregrino iba conmigo. No le conocía al caminar, ahora sí, en la fracción del mar. Ahora sí, en la fracción del mar. Hola, buenas tardes. Este es el diácono Manuel Salgado, nuevamente aquí para reflexionar las lecturas del día de hoy. Nos ponemos en la presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y para prepararnos a reflexionar en estas escrituras, es bueno reconocernos pecadores ante Dios. Tú que has venido a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los corazones arrepentidos, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Las lecturas que vamos a considerar el día de hoy está tomada de la primera de Hechos de los Apóstoles. Esta es la primera lectura. En aquellos días, el sumo sacerdote y los de su partido, que eran los seduceos, llenos de ira contra los apóstoles, los mandaron a prender y los metieron en la cárcel. Pero durante la noche un ángel del Señor les abrió las puertas, los sacó de allí y les dijo: vayan al templo y pónganse a enseñar al pueblo todo lo referente de lo que han aprendido, y vayan, obedezcan la orden. Se fueron de madrugada al templo y allí se pusieron a enseñar. Cuando llegó el sumo sacerdote con los de su partido, convocaron al Sanedrín, es decir, a todo el senado de los hijos de Israel, y mandaron traer de la cárcel a los presos. Al llegar los guardias a la cárcel, no los hallaron y regresaron a informar: encontramos la cárcel bien cerrada y a los centinelas en sus puestos, pero al abrir no encontramos a nadie dentro. Al oír estas palabras, el jefe de la guardia del templo y los sumos sacerdotes se quedaron sin saber qué pensar. Pero en ese momento llegó uno y les dijo: los hombres que habían metido en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces el jefe de la guardia con sus hombres trajo a los apóstoles, pero sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo responsorial vamos a responder: haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Proclamemos la grandeza del Señor. Confía en el Señor y saltarás de gusto.
Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Que haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Dichoso el hombre que se refugia en él. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Aleluya, 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su único Hijo para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad, se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estas lecturas nos hacen una invitación a que pensemos y analicemos acerca de el pecado, culpa, pero también el hacer un cambio, el reconocer y acercarnos a Dios, acercarnos a Cristo. En la Biblia se nos narran dos ocasiones de pecado muy fuertes. La primera, Adán y Eva, en el paraíso, teniendo todas las bendiciones de Dios, sin preocuparse absolutamente de nada, son tentados por la serpiente y caen en la desobediencia hacia Dios. Y la Biblia nos dice que cuando Dios baja a dialogar con ellos, ya que la Escritura nos dice que todas las tardes Dios bajaba y estaba con ellos en el paraíso, pero sin embargo ese día del pecado, Dios estaba buscando a Adán y a Eva por todo el jardín del Edén y sin encontrarlos. Por fin, después de tanto llamarlos, sale Adán y Eva apenados y le dicen: es que estamos desnudos y teníamos vergüenza de que nos vieras así. Dios se da cuenta que han pecado, que han desobedecido, y les pregunta cómo se dieron cuenta de que están desnudos. El pecado
del hombre siempre mantiene al mismo hombre escondido, queriendo ocultar su culpa, su falta, para que nadie la descubra. Más adelante, Caín, lleno de celos y de envidia por su hermano Abel, en un punto de coraje lo mata, y la escritura nos dice que él se escondía de la mirada de Dios. Y Dios se dirige a él y le dice: la sangre de tu hermano está clamando hacia mí. ¿Qué has hecho con tu hermano? Y Caín se defiende y dice: ¿que acaso yo soy el guardián de él? Nuevamente no admite su culpa y sin embargo está tratando de evadir y de esconderse de la vista de Dios. Y yo creo que cada uno de nosotros conocemos a algunas personas en nuestro medio social, cómo viven esa sensación de pecado y tratan de ocultarse. Hace poco una persona me comentaba que su esposo era muy apartado, no le gustaba convivir mucho con su familia. Cuando había reuniones, generalmente él trataba de escaparse para no estar en la reunión, y muy pocas veces estaba donde había más familia o amigos reunidos. Así pasaron varios días, semanas, meses, hasta que se descubrió que este señor llevaba doble vida. En realidad, él estaba casado en otra parte, con otra, inclusive tenía familia, y tenía miedo que alguien entre los familiares, conocidos o amigos que se reunieran, lo conocieran y lo descubrieran delante de todos. Generalmente, la persona que está viviendo en sentido de pecado trata de evitar a toda costa que se descubra ese pecado en el que está viviendo. El Evangelio nos dice: vino la luz al mundo, pero preferimos las tinieblas, y ese es el más grande pecado, no aceptar la luz. Y esa luz se nos dio en el nacimiento de Cristo, en el nacimiento de Jesús. Dios mismo, que se hace hombre, habita entre nosotros y nos vino a traer la verdad, la luz, pero preferimos las tinieblas. Y muchas veces tratamos de defendernos, de tapar nuestra culpa, nuestro pecado, para que los demás no se den cuenta. Y seguimos llenándonos de más pecado, y seguimos hundiéndonos más en las tinieblas, en lugar de aceptar esa luz, la verdad. En la primera lectura oíamos y veíamos cómo a los apóstoles son metidos presos a causa de ese Jesús que están predicando. Son metidos a la cárcel y durante la noche un ángel del Señor viene y los libera. Al día siguiente van el Sanedrín y la autoridad a sacar a estas personas, y se dan cuenta que ellos ya no están ahí, pero todo está exactamente igual, los guardias en su lugar, las rejas cerradas, pero los apóstoles han sido liberados. Y en eso están cuando alguien llega y le dice: es que ellos están allá en el templo, están obedeciendo la orden que se les dio de que deben de predicar el evangelio, todo lo que aprendieron, todo lo que se les enseñó, deben de practicarlo y darlo a conocer. Estas personas, estas autoridades, en lugar de reconocer la grandeza y darse cuenta de su pecado, de su error al haber matado al mismo Dios, al dador de vida, lo han crucificado, lo han matado. En lugar de reconocer y arrepentirse, están persiguiéndolo y están yendo en contra de sus mismos discípulos, de sus apóstoles. Y no son capaces de doblar la rodilla y reconocer ante este gran prodigio de saber que fueron liberados sin solamente ser abiertas las puertas de la prisión. Cuánta insensatez, cuánto pecado tan grande,
y no son capaces de reconocer que están ante la verdad más grande, ante la luz, ante Dios mismo. Y cuando nosotros vamos viviendo ese pecado, ese alejamiento de Dios, nos metemos en esa oscuridad y en lugar de aceptar que estamos en pecado y reconocer y decirle, Señor, me arrepiento, quiero ser nueva persona, nos defendemos, nos alejamos y hasta nos molestamos con las personas que nos hacen ver nuestra falta. Pidamos a Dios en este día que podamos nosotros ser dóciles, humildes, obedientes, pero principalmente a reconocer que somos pecadores y que ese pecado nos hunde en la oscuridad y nos aleja más de Dios. Y seamos agradecidos cuando alguna persona nos hace ver nuestra falta, nuestra culpa, porque esa persona nos está acercando a ese Dios que nos promete la salvación. Pidamos pues en este día a Dios que nos ilumine con su gracia para que seamos humildes y obedientes y podamos en este tiempo en que estamos guardando en casa con toda la familia, podamos analizarnos espiritualmente y ver cuáles son nuestras faltas y qué es lo que debemos quitar de nuestra vida para una vez que termine este tiempo podamos, al salir a la calle, integrarnos nuevamente a la vida normal como nuevas personas, como nuevos seres humanos, como verdaderos hijos y discípulos de Dios. Que así sea. Vamos a hacer unas oraciones especiales pidiendo por la Iglesia, por el Papa Francisco, por toda la Iglesia universal en este tiempo de crisis, para que Dios en su misericordia proteja, cuide y lleve a bien esa Iglesia que Él mismo fundó y que dijo que las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Oremos también por nuestros gobernantes en este tiempo tan difícil, para que Dios los inspire a tomar medidas que protejan, que cuiden a los más necesitados, a los pobres, a los desvalidos. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Y oremos también por nuestra iglesia local. Oremos por todos nuestros sacerdotes, por nuestros obispos, por el cardenal, para que también Dios los proteja, los llene de fuerza y de valor, para en este tiempo tan difícil sigan orientándonos y llevándonos al encuentro de Cristo. Roguemos al Señor. Y también oremos por cada uno de los que estamos en casa, por esas personas enfermas, sea que se hayan contaminado por el coronavirus, o sea que estén padeciendo cualquier enfermedad, para que Dios en su misericordia se apiade de ellos y los sane y los proteja y los cuide siempre. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todas las personas que han perdido sus empleos y que en este tiempo están preocupados por no tener los ingresos suficientes para cubrir todas sus necesidades, para que Dios los ayude, los socorra y encuentren una manera de seguir manteniendo a su familia. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Padre de bondad, te pedimos todo esto en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y terminemos esta reflexión con las palabras que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo
y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Estén en paz, que Dios los bendiga. Hasta pronto.